Al conmemorar un día más de lo que internacionalmente se conoce como el Día Internacional de la Mujer, nos encontramos en Colombia con un panorama bastante desalentador en materia de feminicidios y en materia de violencia intrafamiliar. De acuerdo a cifras de Pares, que es una fundación que lleva unas estadísticas muy serias en el país, 167 feminicidios, es decir, asesinato de mujeres por parte de su misma pareja, ocurrieron en el año 2022. Y 27,000 casos de violencia sexual, es decir, niñas, adolescentes y mujeres que fueron violentadas sexualmente, de las que se conocen las denuncias, obviamente. Y hay 97,000 denuncias de violencia intrafamiliar. Estas cifras, por supuesto, no concuerdan con las que da la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría dice que hubo 47,000 denuncias de violencia intrafamiliar y cerca de más o menos entre 164 feminicidios, es decir, que le faltan las cifras a la Procuraduría General de la Nación. Frente a este panorama tan sombrío en nuestro país, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando la mayoría de hombres publican sendos avisos en las redes sociales, abrazos, besos, flores, la mayoría de ellos que son los que violentan a la mujer, la mayoría de esas parejas que le son infieles a su mujer, desleales a la mujer, son los que más violentan, pero los que más acuciosos se vuelven el Día Internacional de la Mujer para dar felicitaciones, llevarlas a almuerzos y cosas parecidas, y eso está bien. Pero hay que ser práctico, es decir, hay que predicar lo que se predica, hay que practicarlo. Ahora, en mi concepto y la teoría que se maneja hoy en América Latina, desde México, Colombia, Chile, Argentina y el Perú, es que uno de los problemas más graves que afecta a la mujer hoy en estos países latinoamericanos es la dependencia afectiva, una patología mental, una enfermedad, para que me entiendan claramente, porque hay gente que no sabe qué es patología, una enfermedad mental muy grave que está arraigada en el cerebro de los seres humanos. Los hombres la padecen, por supuesto, también, pero en mayor número está la mujer. La dependencia afectiva de cada 10 mujeres, según los estudios clínicos que estaba mirando en la Universidad de San Marcos de Lima y de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, de cada 10 mujeres latinoamericanas, 9 sufren de dependencia afectiva. La dependencia afectiva es ese fenómeno que se da cuando la mujer se enamora de manera casi que obsesiva de un hombre y permite que ese hombre viole todos sus derechos, que le sea desleal, que le sea infiel, que la maltrate física, verbal, emocionalmente. Y por eso vemos esos fenómenos que se presentan en nuestro medio. Una mujer que es golpeada, maltratada por un hombre que generalmente tiene otras parejas, otras mujeres, pero esa mujer sigue apegada a ese hombre. Y entonces la familia de la mujer, los amigos, las amigas, ¿por qué sigue apegada allí a ese sinvergüenza? Pero la verdad es que es una patología mental la que está sufriendo. Una patología que hoy no se conoce mucho en Colombia porque desafortunadamente ningún psicólogo, muy pocos psicólogos en Colombia manejan ese tema, porque la mayoría de psicólogas y psicólogas que se formaron después de la década de los 90, digamos, esa disciplina de la teoría psiquiátrica freudiana y la teoría de Gustavo Jung se perdió en las universidades. Las universidades hoy modernas, la mayoría que son pues muy poca calidad educativa, no manejan esos temas, no les interesa ese tema, porque llegan incluso a creer en muchos medios que es normal, entre comillas, que un hombre le sea infiel, que haya violencia. Es decir, la gente cuando uno habla a veces le dice en la calle, pero ¿cuál es el hogar que no tiene problemas? Pero ¿cuál será el hombre que no es infiel? O sea, andan eso
como si eso fuera normal en la vida cotidiana, cuando no es así. Justamente en el inconsciente colectivo de Carlos Gustavo Jung y en la retrospección que nos enseñaron en las universidades de la teoría de Freud, habla de esa que recoge esa dependencia afectiva del cerebro humano, de cómo se llega a pegar y a repetir constantemente lo que ha ocurrido en las familias. Por ejemplo, si una niña se crió en un hogar donde vio que su papá le pegaba a su mamá, que su papá le era infiel a su mamá, va a permitir que en su matrimonio, en su hogar o en su pareja también exista eso, porque ella lo vivió en su vida familiar. Y es muy difícil desligarse de esa dependencia que vio en el pasado. Por eso esa enfermedad mental hay que tratar de erradicarla en el país, pero hay que hacerlo con personas que conozcan del tema mental, con psicólogas y psicólogos y psiquiatras que manejen el tema de la dependencia afectiva. Difícil de contratarlos porque hoy no existe, vuelvo y digo, una amplia cantidad de ese recurso humano que conozca del tema y que lo aborde con toda el concepto científico que eso se maneja. Pero es muy difícil sacar a una persona de lo que es la dependencia afectiva, porque esa patología es muy parecida a las drogas psicotrópicas o muy parecida al alcoholismo. Es decir, no tiene curación, pero sí tiene tratamiento para que esa persona deje a ese otro ser humano del cual depende emocionalmente y poderla liberar definitivamente de ese yugo que la viene azotando durante tantos años. Entonces, hoy más que nadie, el llamado que yo le hago a las mujeres en esta conmemoración es a que busquen ayuda profesional, busquen ayuda de psicólogos, psiquiatras si es necesario, cuando estén apegados a ese hombre que las maltrata, a ese hombre que no las valora, a ese hombre que le es infiel, desleal en su hogar. Busquen más que ir a denunciar a un juez que no van a hacer nada, a una inspección de policía que generalmente no hacen nada. Busque ayuda psicológica y psiquiátrica para que salga de esa dependencia afectiva, que es la que la está molestando. Con todo el respeto que se merecen, no acudan a sacerdotes que no saben de matrimonio porque ellos no tienen mujer ni son casados. No acudan a pastores cristianos que ellos lo único que enseñan es a que la mujer sea sumisa al hogar. Acudan a los verdaderos científicos que están en la psicología anterior, la antigua, y a los psiquiatras que manejan algunos, en su gran mayoría la psiquiatría sí maneja el tema de las dependencias afectivas. No se crean que están locas, ni más faltaba, pero eso requiere de un tratamiento muy profundo para que usted se libere definitivamente de ese hombre que todos los días la maltrata, que todos los días no la valora, pero usted sigue apegada a él y que usted misma no entiende por qué sigue allí. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal.